Bueno, muchos de ustedes se preguntarán o alguna vez en la vida habrán pensado, ¿es posible tener comunicación con los muertos, con las personas que han fallecido, los que han vivido, han compartido con nosotros vida y han pasado a otro plano? ¿Hay algún tipo de trabajo de investigación serio que hable con profundidad de ese fenómeno, de esa comunicación o transcomunicación, como algunos expertos lo vienen a llamar? Bueno, pues hay mucha gente que habla, pero no sé si todo el mundo tiene el conocimiento que tiene nuestro invitado sobre el particular. Él es profesor universitario, hay un trabajo de investigación muy seria y se ha traducido esa investigación en un libro, en formato libro, que todos ustedes podrán degustar si van a su librería correspondiente y lo solicitan. El libro es Comunicación entre muertos y vivos, de la editorial Odeón. Y el autor es don Lluís Pastor, el profesor Lluís Pastor, a quien le damos la bienvenida a Tierra de Sueños. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por invitarme. Bienvenido, profesor. ¿Qué te ha llevado a investigar las relaciones, esas comunicaciones entre los vivos y los muertos? Esto es una buena pregunta, ¿no? De hecho, estaba investigando en ese momento temas de persuasión e intuición, que es una de las cosas que más me gusta y que más me gusta analizar también para dar pistas a la gente. Y empecé a leer sobre esta cuestión. Y a las pocas semanas, esto era el mes de septiembre del 2014, a las pocas semanas ya sabía que me iba a dedicar los próximos años de mi vida a investigar absolutamente en el foco de esa supuesta comunicación entre difuntos y vivos. La gente cree en esa comunicación, ¿no? Hay niveles de creencia altos. En el propio libro lo que he intentado hacer es un acopio de los artículos, digamos, que he encontrado de otros profesores e investigadores por el mundo que nos acercan a la cuestión, ya que hay dos cuestiones. Hay el elemento de la creencia, hay niveles de creencia que varían en función de los países, pero podemos decir que igual la mitad de la población, digamos, tiene una creencia en que eso existe. Y luego hay otra cosa que me parece incluso más interesante, que es no solo los niveles de creencia, que eso está ahí, sino cuánta gente dice que ha tenido algún tipo de contacto con difuntos. Y ahí los niveles son altísimos, porque a partir de la bibliografía uno puede llegar a saber que entre un 20 y un 30% de la población dicen que han tenido algún tipo de comunicación con muertos. Estos los que no le tienen miedo al que dirán, porque seguramente hay mucha más gente, ¿no?, que lo ha tenido esa experiencia y se han callado, ¿no? Luis, ¿qué es lo que te ha llevado a escribir este libro, a tener ese espíritu de investigación dentro de esta casuística tan concreta, ¿no? Bueno, básicamente hay una cuestión que es fundamental, que es que al final los académicos, los científicos, sabemos que nuestra ciencia, tal como la tenemos montada, tiende a negar aquello que no puede explicar. Es decir, aquello que no nos podemos llevar nosotros a un laboratorio, no podemos analizar con encuestas o no podemos analizar con elementos más cualitativos, si quieres, el hecho de no poderlo analizar hace que de una manera natural o de una manera prejuiciosa digamos que no existe. Entonces, a mí me pareció interesante empezar a comprobar que había elementos, testimonios de gente que explicaban este tipo de cuestiones y que al final, si uno es un académico, si uno es un científico, no puede negar hechos de la vida social. Entonces, si eso está ahí, yo quería saber hasta qué punto era cierto, si realmente eso se reproducía, era un caso más bien orientado a patologías psicológicas o era una cosa que se extendía en amplias capas de la población. No obstante, como profesor universitario, como doctor, eres muy valiente, ¿no? Porque lanzarse al ruedo de algo que la ciencia no puede tocar, y ya sabemos lo que la ciencia necesita, aquello para que aquella hipótesis se convierta en una realidad. ¿No has tenido miedo o tienes miedo de que te tilden de algo que, no sé, que a lo mejor está en manos de otro tipo de profesionales? Sí, la verdad es que sí, alguna vez me lo he planteado en el propio libro, que está planteado como un diario, respondiendo todos los días que he estado viviendo esta investigación y que sigo viviéndola. Pues me he encontrado muchos testimonios de compañeros que me vienen a decir que estoy haciendo, metiéndome en estas lides, ¿no?, en estos mundos, ¿no? ¿Y tú qué les dices? ¿Qué les dices? Pues yo les digo que... Es importante, la respuesta es importante. Sí, fíjate que yo les digo que no tengo otra decisión que hacerlo, porque he tomado la decisión de que quiero saber qué pasa ahí. Es decir, seguramente me pueden costar cosas, y de hecho ya noto que me cuestan cosas en la carrera, digamos, estándar de un académico, pero al final, cuando uno tiene la determinación de investigar, más allá de su propio campo de conocimiento, porque fíjate que todos nosotros sabemos unas cuantas cosas de un campo muy chico. Correcto. Y entonces, para hacer algún tipo de investigación que quiere realmente alcanzar verdades que están más allá de lo que habitualmente entendemos, uno tiene que salir de su propio campo de investigación, tiene que tener un grado de humildad alto y empezar a aprender cosas y a compartir
compartir cosas con compañeros de otros campos. Está muy bien. Y mi determinación ahí es absoluta. Es decir, es posible que después de muchos años nos veamos y un día me vuelvas a entrevistar y me digas, ¿qué, Lluís? Y te diga, pues mira, la verdad es que no puedo explicarlo, no he encontrado ninguna solución. Pero siempre me anima cada mañana cuando me despierto la pregunta de sí. Y si podemos encontrar alguna pista que ayude a la gente. En otras entrevistas que hemos hecho aquí a diferentes especialistas también, catedráticos, universitarios y demás, licenciados, doctores, que entran también a hablar de esta casuística, todos tienen ese recelo, ¿no? De decir, bueno, ¿y qué pensarán de mí? ¿Qué pensarán? ¿Qué dirán? Pero bueno, esto es como una experiencia mariana. Tú tienes que desarrollar algo que te motiva por dentro, que te llama y lo tienes que sacar al flote. Eso está muy bien. A mí me parece que no solamente es de personas valientes, sino que, lo decíamos en otras entrevistas, 6.000 millones de personas creen en un Dios que nadie ha visto. Claro, es que además hay muchas cosas. Nadie los tacha de locos, ¿no? No, y que además yo creo que la gente que manejamos el conocimiento y que de alguna manera la sociedad nos paga para que investiguemos y expliquemos cosas que los demás no saben, lo que efectivamente tenemos que hacer es investigar cosas que los demás no saben. Está muy bien, Luis. ¿Y qué herramientas has utilizado para esta investigación? Pues fíjate, de entrada había una reflexión que tenía que tomar, ¿no? Que es exactamente qué estaba investigando y cómo lo investigaba. Entonces, en el que estaba investigando, para mí fue muy importante empezar a descartar cosas, ¿no? Porque al final la elección siempre hace que avances en tu camino. Una de las primeras cosas que descarté es todos aquellos supuestos contactos en los que el emisor, el que los busca, es una persona viva. Es decir, tú y yo hemos perdido a alguna persona querida y vamos a buscar un tercero que dicen que puede hablar con esta gente, puede comunicar con esta gente y supuestamente comunicamos. Ese caso en el que los vivos son el motor de la comunicación, ese lo descarté. ¿Por qué? Porque aunque no sea así, uno puede llegar a entender que si estás buscando respuesta es que quieres encontrar respuesta, con lo cual ya la situación queda con un sesgo muy raro. Entonces, ¿qué es lo que me quedó? Me quedó el otro punto, es aquellos casos en los que el fallecido comunica con un vivo sin que el vivo esté buscándolo. Es decir, tú y yo estamos hablando esta noche aquí y mientras tú y yo estábamos hablando esta noche aquí, en aquella silla que tengo delante, veo que aparece un abuelo mío o tú ves que aparece un familiar tuyo. En ese momento en que ni tú ni yo estamos buscando este tipo de comunicación, pero que vemos que esa comunicación, ese contacto interfiere en nuestra vida diaria, eso es lo que me interesaba investigar, porque de entrada no parece que tengamos una voluntad, ni tú ni yo, de buscar eso. Correcto. Entonces, ese era un primer punto. Buscamos los casos de comunicación, supuesta comunicación entre fallecidos y vivos, en los que el fallecido parece que es el emisor, el motor. Y de esos hay un montón de casos que la gente, los testigos, dicen que se han producido en el marco de los sueños. Entonces, los académicos no sabemos muy bien todavía qué son los sueños. Tenemos hipótesis, pero no tenemos una certeza sobre eso. Con lo cual me parecía un movimiento, digamos, más complicado, intentar analizar ese tipo de comunicaciones en un marco que es el sueño, que no sabemos lo que es tampoco, con lo cual eso también lo descarté. Descarté todas aquellas apariciones o contactos en los que el testigo dice que eso lo ha vivido en un sueño, con lo cual me quedé solo con los contactos de fallecidos en los que el testigo dice que ha tenido un acceso a ellos a través de sus sentidos. Los ha visto, los ha oído, los ha tocado o ha tenido incluso conversaciones con ellos. O sea, a través de los sentidos es cuando la persona llega a presenciar, a intuir, a notar que están ahí, ¿no? Hay más casos, fíjate que hay casos también de correlaciones, es decir, que tú estás en un jardín y estás pensando en aquella persona que desapareció y se te posa un pájaro, pues una cosa extrañísima, y tú crees que el hecho de que se te pose el pájaro significa otra cosa. Eso también lo he descartado. Ajá. ¿Y hay algún patrón que se repite en estas apariciones, en supuestas apariciones? Claro, y esto es lo interesante también. Entonces yo cuando empecé a buscar, a analizar esto, también tenía dos caminos ahí, que era empezar a buscar testimonios y hacer acopio de testimonios, pero como mi investigación previa tampoco iba en esa línea, era mucho más difícil, digamos, alcanzar testimonios por ahí, y lo que decidí es ir a buscar otros académicos, otros investigadores, otros profesores, o no, pero que me parecía en su proceso de investigación que tenían crédito, para buscar testimonios que ya habían estado plasmados antes. Esos testimonios son los que yo he analizado en esta primera obra para intentar establecer cuáles son los hechos. O sea, primera obra, ¿quieres decir que hay más? Sí. Que tendrás una segunda y una tercera, que no te vas a quedar ahí, está claro. No, la verdad es que cada vez vas a descubrir cosas nuevas. Todo mi tiempo de investigador le dedico a seguir investigando estas cuestiones porque realmente es apasionante. Y lo que tú me decías, lo primero que me sorprende cuando empiezo a investigar cientos, miles de testimonios, es que aparecen coincidencias y repeticiones. En todas las partes del mundo. En todas las partes del mundo. Y además similares sin que se conozcan, es curioso. Sí, de hecho no es un trabajo, digamos, sobre testimonios de los últimos 50, 60 años, digamos, ahora también estoy avanzando en uno más de carácter histórico, pero en esos últimos 50, 60, 80 años, todos los testimonios, o muchos de los testimonios, parece que están hollando sobre unos elementos comunes que se van reproduciendo. Luis, ¿hay algún tipo de
de característica que haga que estos fenómenos se repitan, que esta fenomenología paranormal se repita en un momento determinado? ¿Hay características? Tú creo que apuntas como 5 características varias. Desde ¿no? un punto de vista del propio fallecido, en muchos de los casos aparecen 5 elementos que se producen mucho. Uno de ellos es que la comunicación es extremadamente corta. Uno esperaría que finalmente, si has podido comunicar con una persona desaparecida y hay un vínculo entre vosotros, que pudierais estar más tiempo que apenas unos segundos. Es realmente una comunicación muy corta. Es una comunicación en la que el fallecido en muchos casos aparece en estado gaseoso, con lo cual el nivel corpóreo ahí no se puede contrastar, aparece con una indumentaria, con una identificación como lo hacía en vida, sí. Con lo cual hay un principio ahí que me intuyo de identidad, de reconocimiento, y luego hay 2 elementos más que me parecen sustantivos. Uno de ellos es que en muchos casos, si hay un vínculo entre la persona desaparecida y el testigo, aparece luz, de algún modo, que me dirás, oye Luis, ¿y qué significa eso? No lo sé, por eso sigo investigando. Y la otra es que si había un vínculo amoroso entre el difunto y la persona que lo ha visto, lo ha tenido este tipo de comunicación, si había un vínculo amoroso, la comunicación es más fácil que se produzca, y en esos casos, además, en algunos de esos casos, aparece un diálogo entre los dos. ¿No hay una respuesta a una característica que hable del apego, por ejemplo? Porque en este programa, como el de radio que venimos haciendo hace ya 30 años, hemos hablado mucho de estos temas, ¿no? Y algo se le queda a uno al final, sí, ¿no? Claro. Y muchos de los testimonios de las personas que hemos venido a entrevistar nos hablan de que cuando la persona fallecida se marcha, cuando no es su momento, se marcha de bote pronto, sí. no ha tenido un tiempo como para despedirse, hay algo que queda ahí pendiente, ¿no? Sí, ahí lo que sí que se puede encontrar es una mayor variabilidad en aquellos casos en los que ha habido, como tú dices, una muerte por accidente o incluso un suicidio, que parece que estadísticamente son más cuantiosas las cantidades de comunicaciones en esos casos en los que ha habido un final abrupto, sea automotivado o motivado desde fuera, ¿no? En cualquier caso, qué lástima, porque cuando ponemos una grabadora en Richter, por ejemplo, a grabar, si hay un mensaje o una comunicación, como tú apuntas, ¿no?, entre muertos y vivos, así reza el título de tu obra, ¿no? Qué lástima que esa comunicación no sea un poco más dilatada, ¿no?, que es muy cortita, ¿no? Tengo aquí algunos datos. Sí, estoy bien, estoy en un lugar, estoy en contacto con la familia, si sufre no tendré paz, quiero decir, cosas muy concretas, no hay nada dilatado ahí. Sí, ¿no? aquí hay 2 elementos interesantes como tú apuntas. Uno de ellos es esa brevedad, ¿no? Y esa brevedad, sin haber podido buscar más explicaciones, pero uno intuye que las comunicaciones son breves o porque no quieres comunicar más o porque no puedes. Eso, digamos, en el mundo en el que nos movemos, los que analizamos la comunicación, suele ser así. Entonces, en estos casos que uno intuye que seguramente sí que hubiera una querencia, es que igual no hay una posibilidad de que sean más largas, y ahí lo dejo. Y la otra es que los elementos de los mensajes, que esto sí que es seguramente la primera vez que se analizan desde un punto de vista, digamos, de recuperar estos testimonios, sí que también reproducen un tipo de mensajes muy parecidos. El primero de ellos, el estoy bien, que incluso los críticos que uno se puede encontrar sobre estos temas te dicen, hombre, una persona fallecida vuelve para decirle al final estoy bien solo. Dices, hombre, es que no es solo, es que alguien que no está, que te diga que está, ya resulta sorprendente. Y luego hay otros elementos también vinculados a estos mensajes que tú apuntabas ahora. Estoy en un lugar, a mí me sorprende que alguien digamos, supuestamente muerto vuelva para decir que está en un lugar, o estoy al lado de la familia ahora y para siempre, o incluso, como tú apuntabas, el hecho de que la gente que está en duelo y lo pasa mal te cuenta que cuando tienen estas experiencias en el marco de ese duelo, el mensaje que les trasladan es, si sufres tú, no podré marchar yo. Es decir, no es que revierta en el propio vivo, sino que revierte en el difunto. O sea, si ya es difícil la comunicación entre los seres vivos, ya me imagino la comunicación entre muertos y seres vivos. En cualquier caso, está muy bien el trabajo que has hecho, que estás llevando adelante, Luis, porque si nos ponemos a pensar de forma o fríamente los contenidos o el porqué de esa transcomunicación o comunicación con los vivos, pues hasta sirve como de un trabajo terapéutico. Sí, de hecho en Estados Unidos, fíjate que hasta ahora, digamos, si cualquiera de nosotros está en un proceso de duelo y le va a contar a su terapeuta que ha vivido un tipo de estas experiencias, habitualmente lo que dicen es lo que tienes que hacer es cortar con esa persona, soltar amarras emocionales, desengancharte, porque no te va a hacer ningún bien. Esta es la respuesta que tenemos en nuestros casos de duelo. En Estados Unidos se está utilizando, sea cierto o no sea cierto esto, se están utilizando este tipo de experiencias
experiencias para intentar superar más rápidamente el duelo, en el sentido de que el terapeuta te dice, bueno, yo no sé si eso no es cierto, pero el hecho es que si lo has vivido así, es que tal vez hay un vínculo emocional que no se ha roto del todo entre la persona que ha muerto y tú que estás aquí. Claro, ¿no? ¿quién lo sabe eso? Claro, son estas cosas que... psiquiatra, claro, ¿no? ¿Quién lo sabe si verdaderamente hay más allá? Claro, ninguna ciencia ahora nos ha dado una respuesta, digamos, que nos pueda convencer. Es decir, todas son respuestas tentativas y muchas de ellas basadas en un prejuicio inicial, que es que esto no existe. Cuando tú ya tienes un prejuicio inicial de que esto no existe, la respuesta acaba estando condicionada a ese prejuicio inicial del no. Y aquí estamos jugando al y sí. Y sí. Y sí, y este es el motor de cualquier investigación. Bienvenido a ese club de personas, de escritores, de especialistas que se preocupan por esa transcomunicación, qué es lo que hay más allá. No solamente nos quedamos en lo que nos diga un sacerdote, un gan, o pues no sé, un monje budista en un momento determinado, o lo que diga un libro, sino en buscar, ¿no? En plantear qué hay posibilidades que nos están esperando después de la muerte y que eso puede ayudar a muchas personas a superar pues, una crisis de duelo o simplemente a continuar la vida. Hay autores como Raymond Moody, por ejemplo, que se ha preocupado en buscar, como tú bien sabes, ¿no? Pues gente que ha tenido experiencia post-mortem y han vuelto a la vida. Miles de casos, gente que no se conocen y cuentan historias muy parecidas o similares. ¿Por qué no darle un voto de confianza a esa investigación? Exacto, finalmente los profesores, digamos, los académicos, los científicos, trabajamos e investigamos mientras el resto de la gente trabaja en otras cosas para poder dar explicaciones sobre el mundo. Entonces, bueno, esta es nuestra función, intentar dar explicaciones. ¿Te ha cambiado, Luis, este estudio, esta investigación, la forma de pensar, sí? Sí, todas las investigaciones te cambian un poco, ¿sí? Todas las investigaciones te cambian un poco. Esta tiene un calado muy especial, ¿no? Uno parte desde una situación de escepticismo total sobre esto y después de ya 5 años investigando, por lo menos sé que la gente que nos cuenta estas cosas no tiene alucinaciones patológicas, sino que están contando cosas que ellos han vivido como ciertas. Correcto. Y que está en nuestra mano saber qué pasa. Pues profesor Luis Pastor, muchas gracias, un placer tenerte en este programa, que vaya todo muy bien y espero ya el segundo volumen cuando ya, como agua de mayo. Gracias a vosotros por estar aquí esta noche. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches.